Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. A lo mejor algunos que se están conectando por aquí, pues ya han tomado alguna de las ponencias que hemos estado llevando a lo largo de este día, en el Día FinTech 2023. El primero, recuerden que es una semana, a partir de 24 hasta el 31 de agosto vamos a tener pues muchas conferencias de mucho valor, todo por supuesto en el tema de la industria financiera y tecnológica. Y bueno, me gustaría presentarles a continuación a nuestro siguiente invitado especial. Él es Joaquín Adrián Chamán MacGregor, el socio director y fundador de Chamán MacGregor y Asociados Abogados. Él es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana en Guadalajara. Joaquín también lidera un equipo de abogados asociados, brindando servicios jurídicos personalizados y de alta calidad. Su trayectoria demuestra su compromiso y experiencia en el campo legal, estableciéndolo, por supuesto, como un referente en este sector. Y bueno, el día de hoy, justamente, la plática que nos va a dar es acerca del lavado de dinero y los delitos de cuello blanco. Supongo darnos bastantes, pues, recomendaciones por ahí para no ir a caer en este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, Dani, muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañan. Un placer, como siempre, estar tocando estos temas tan interesantes y candentitos, ¿no? Porque es la parte, vamos a ponerla ahí, el lado oscuro de la Exactamente. financiera. Así es, Joaquín. Pues te dejo el micrófono a todos nuestros participantes. Pueden interactuar con Joaquín, con nosotros a través de nuestro chat que tenemos aquí preparado. Y al final de la ponencia, si hay alguna pregunta y nos queda tiempo, con muchísimo gusto vamos a estarle dando seguimiento. Así que adelante, Joaquín, el micrófono es tuyo y pues aquí vamos a estar muy al pendiente, ¿sale? Muchas gracias, Dani. Pues bueno, a ver, para los que están por ahí conectados, nosotros vamos a hablar de lavado de dinero y delitos de cuello blanco, de los cuales, pues ahí tenemos también los delitos financieros, fraudes y delitos que tienen que ver específicamente con el tema de movimientos económicos en las instituciones bancarias. Voy a dividir la plática en estos dos grandes bloques, empezando por el tema del lavado de dinero. Y pues empecemos con lo básico, ¿no? ¿Qué es el lavado de dinero? Vamos empezando por decir que el nombre técnico correcto es operación con recursos de procedencia ilícita. Pero pues como está muy largo y medio aburrido, ¿no? Ya todos le decimos lavado de dinero. Está regulado en el Código Penal Federal, ¿sí? Es un delito de orden federal. Y también últimamente cada estado de la República ha ido recogiendo este mismo delito para ponerlo en sus códigos penales, ¿no? Uno de los primeros mitos precisamente que hay y que viene a formar parte de esto que acabo de comentar es que todo el lavado de dinero es materia federal y todo el lavado de dinero se lleva en Fiscalía General de la República, por ende, lo cual no es así. Como ya los estaba mencionando, también hay lavado de dinero en los estados. ¿Y de qué depende que sea federal a que sea del estado? Eh, es federal cuando el origen del recurso del primer delito que se cometió y que se está pretendiendo lavar, vamos a ponerlo así, es de orden federal. Ahora, ¿por qué tradicionalmente estamos acostumbrados a decir lavado de dinero es federal? Porque tradicionalmente el lavado de dinero era respecto al delito de narcotráfico, ¿sí? O sea, estábamos muy acostumbrados a esta parte de que el dinero se lava siempre del narco. Pero, pues ahora sí que los delincuentes también avanzan y evolucionan. Entonces ya el crimen organizado, pues, ha permeado en otras áreas que tienen que ver, por ejemplo, robo a vehículos, cuestiones que son ya de índole estatal y por ende el recurso que se lave respecto de delitos del orden estatal se llevará ante cada entidad federativa, ¿no? Y bueno, nos devolvemos a qué es el lavado de dinero. El lavado de dinero no es otra cosa más que se comete un delito, lo que le llamamos delito primario, ¿sí? De ese delito se obtiene un recurso económico y ese recurso económico después hay una actividad que le pretende dar carácter de legitimidad a este recurso para que después de esa actividad aparezca como limpio. Y por eso es que le decimos el lavado de dinero. Es decir, primer delito, recurso, una actividad para limpiarlo y luego ya viene a tener una apariencia de legalidad. Ahora, ¿por qué se lava el dinero? ¿No? Vamos empezando también por ahí. El dinero se lava simple y sencillamente porque
pues ahora sí que la delincuencia pues no dejan de ser personas que tienen familias, que quieren viajar, que quieren comprarse un carro, que quieren incrementar su patrimonio, pero evidentemente ese patrimonio cuyo recurso fue adquirido mediante la comisión de un delito, pues vendría a estar manchado o vendría a ser ilegal, ¿sí? Luego entonces lo que se busca es que ese patrimonio aparente haber sido adquirido con recursos lícitos. Entonces, leo brevemente el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es el que contiene el delito específico que se ha venido, digámoslo así, copiando también en las legislaciones estatales. Y te dice que es al que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba, invierta, traspase, transporte, transfiera. Prácticamente cualquier actividad que tú hagas con un dinero de procedencia ilícita encuadra en el delito de lavado de dinero, ¿sí? Y luego te dice cuando encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad y se tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces aquí vamos a decir lo que tenemos como tres elementos. El primer delito, lo que llamamos delito primario, la obtención del recurso, la actividad con la que se pretende lavar, pero siempre y cuando esta actividad se te haga con conocimiento de causa de que se está haciendo respecto de un recurso de procedencia ilícita. ¿Y por qué esto lo marca la ley? Pues porque yo podría, vamos a ponerlo así, recibir un pago de un cliente que me está pagando en efectivo, pero yo no sé ese cliente de dónde sacó ese dinero, ¿sí? Y ese dinero podría venir, ¿sí? De una actividad ilícita. Entonces, ¿qué sucede? Yo agarro mi dinero y a lo mejor para la policía, me revisa y me dice, oye, traes este dinero. Bueno, sí, pero yo no sabía, ¿sí? Que era de procedencia ilícita. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque los criterios de la autoridad han venido siendo un poco más laxos cada vez para determinar cuándo se supone o se presume que tú tienes conocimiento de que es de procedencia ilícita. Ejemplo, me ha tocado ver clientes, oye, que están transportando 100,000 pesos, vamos a decirlo en efectivo, y que realmente no es una cantidad grande, a lo mejor, si hablamos de lo más básico, una taquería puede ser que te dé 100,000 pesos diarios, ¿sí? Que los para la policía, los revisa, trae 100,000 pesos, es mucho, ¿no? Entonces, ese es mucho, es un indicio para la autoridad de que proviene de una actividad ilícita, ¿no? Entonces, eso genera una detención, genera un procedimiento penal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues sí, lo que se ha venido buscando con toda la regulación financiera y que en estas pláticas van a escuchar a todos los expertos hablar mucho más de ese tema, es precisamente que no haya circulante en efectivo o que haya el menor posible, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, y tengo clientes también que me lo han comentado, yo lo estaba viendo como un fenómeno, por lo menos en esta administración del gobierno federal, que se está reduciendo el efectivo en los bancos, ¿sí? Tú vas y quieres cambiar un cheque de 50,000 pesos y hay que sacar cita para la semana fulana de tal porque no hay dinero. Y no hay dinero en efectivo, y no hay dinero en efectivo, y no hay dinero en efectivo. Yo pienso, no tengo el conocimiento de causa específico, pero yo pienso que sí es una estrategia, una política de restringir el circulante en efectivo. ¿Para qué? Para que todas las operaciones ya se hagan primordialmente mediante transferencias electrónicas y puedan ser detectadas, ¿sí? Es decir, siempre, como decimos en materia penal, hay que seguir el caminito del dinero. Y es mucho más fácil seguir el caminito del dinero cuando estás hablando de operaciones bancarias, ¿sí? Porque luego le pueden dar 500 vueltas en 500 bancos, pero siempre está el rastro del dinero. Y cuando hablas en efectivo, ahí se pierde la trazabilidad del dinero y es por eso que yo sí creo que hay una política de gobierno muy fuerte en restringir cada vez más el uso del efectivo para poder darle trazabilidad a todas las operaciones y precisamente poder combatir con mucho más facilidad este delito de lavado de dinero del que hablamos, ¿no? Ahora, una pregunta que puede surgir a base de todo esto, ¿por qué legislar el delito secundario y no atacar el delito primario? Porque al final de cuentas el recurso se obtiene de un delito primario. Y es una cuestión práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se dificulta la mayoría de los delitos, hay que decirlo, pues se cometen sin testigos, se cometen, ahora sí que buscando que no haya pruebas del delito, ¿sí?
Entonces, a lo mejor se roban un vehículo, para volver a un ejemplo muy básico, ¿sí? Pues te lo roban y nadie vio, o el que vio no identifica a la persona que te lo robó, ¿sí? Ese vehículo después entra al mercado negro, se vende, se genera un recurso, ¿sí? Y ese recurso es el que después se intenta lavar. Y curiosamente, pues se ha vuelto mucho más fácil el sancionar la segunda parte de la comisión del delito que el primero, ¿sí? Y como segunda razón, eh, porque ahí le pegas a la delincuencia en donde más le duele, que son los recursos económicos, ¿sí? Al final de cuentas, toda la delincuencia organizada pues, requiere de recursos para operar. Entonces, cuando tú les golpeas en el recurso como autoridad, pues es donde los puedes debilitar realmente, ¿no? Entonces, eso es lo que diríamos a grandes rasgos que es el lavado de dinero. Ahora, yo, en lo personal, conceptualizo dos tipos de lavado de dinero, ¿sí? Porque, otra vez, de antaño, pues estamos acostumbrados que el tema de lavado de dinero es dinero de narcotráfico que se genera en efectivo y luego después se limpia, ¿no? Pero ahora se está dando un fenómeno con, yo creo que la misma o a lo mejor hasta más incidencia, que es el lavado de dinero del recurso que ya está dentro del sistema financiero, ¿sí? ¿Y esto dónde ocurre? Generalmente ocurre en gobierno, ¿sí? Gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. La típica, vamos a ponerlo así, es la obra cuesta 100 pesos, pero le vamos a poner que cuesta 200 pesos. Entonces, el gobierno del dinero que ya está en el sistema financiero paga 200 pesos a la empresa constructora y de esa empresa constructora le tiene que devolver 100 pesos a una serie de funcionarios que están incurriendo evidentemente en un acto de corrupción. Esos 100 pesos es el producto del primer delito, ¿sí? Que es pues, elevar el costo de una obra cuando realmente no costaba eso, ¿no? ¿Y qué sucede a partir de esos 100 pesos? ¿Qué hace la constructora? Inventa un proveedor, se le pagan esos 100 pesos a ese proveedor a su vez le paga a otro proveedor y ese proveedor luego va a dar este recurso a cuentas que generalmente están consideradas en el extranjero como paraísos fiscales, a veces con beneficiarios ocultos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el funcionario que incurrió en el acto de corrupción pueda gozar de ese dinero sin ser identificado. Y aquí es donde está el proceso de lavado de dinero. Está precisamente que esos 100 pesos extra, la constructora, por poner el ejemplo que estamos tocando, lo trata de limpiar y legitimar a través de estos actos en los cuales dice, oye, yo le estoy pagando esos 100 pesos a un proveedor que me vende cemento, me vende varilla, me vende lo que sea, ¿no? Entonces, ese segundo acto es también lavado de dinero. Y entonces por eso vemos que, pues ahora sí que ya está de moda, ¿no? Que los exgobernadores, que los presidentes municipales, que los diputados, cualquier funcionario de alto nivel está incurriendo en este tipo de delitos y se estamos viendo acusaciones como en su momento pues vimos la de Emilio Lozoya, como en su momento vimos el de la maestra Elvester Gordillo, como en su momento vimos a Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y se les acusa de lavado de dinero, ¿no? Ahora, ¿qué sucede adicionalmente? Porque aquí luego cuando platico esto, la gente me dice, oye, pero generalmente no les hacen nada, ¿no? Siempre salen impunes. La realidad es que una táctica del gobierno, que me parece a mí errónea, pero así es como ha venido funcionando, es que en el proceso de lavado de dinero siempre hay varias personas, ¿sí? Es muy difícil que sea un solo acto, lo que para darle apariencia de legalidad y para lavarlo, limpiar este dinero, generalmente le ponen como capas de acciones para que sea más difícil o más engorroso detectar que el recurso proviene de una actividad ilícita. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú intervienes más de 3 personas, ¿sí? En la comisión de un delito, a sabiendas de que es delito, con la intención reiterada de cometerlo, se configura otro delito distinto que es el de delincuencia organizada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Todas las acusaciones, no todas pues, pero un 99% de las acusaciones de lavado de dinero vienen acompañadas del delito de delincuencia organizada. Ahora, ¿para qué meterle la delincuencia organizada? Muy sencillo, porque nuestra constitución, que es nuestra ley número 1, nuestra ley marco, establece que el delito de delincuencia organizada es de prisión preventiva oficiosa. ¿Eso qué significa? Que durante el procedimiento la persona que está siendo acusada de delincuencia organizada va a estar en prisión.
¿sí? Es decir, no va a tener derecho a la libertad. El delito de lavado de dinero por sí mismo no es un delito de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay un ex político, un ex gobernador, un ex diputado, un ex alcalde, ¿sí? Que es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Para qué? Para poderlo aprisionar. Y entonces se vuelven estos asuntos políticos, transeccionales, que generalmente la persona dura aprisionada lo que dura el gobierno en turno o lo que dura el partido en turno, ¿sí? Entonces, y luego vemos que ya cambia el partido del gobierno y la persona sale, ¿no? Y luego dices, oye, pero es que ya cambió el gobierno y salió y nunca lo acusaron bien por lavado de dinero. La realidad es que el lavado de dinero no tiene penalidades tan grandes. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que cuando cambia el gobierno, fíjense, la penalidad es de 5 a 15 años. Y cuando una persona es acusada por primera vez, vamos a ponerlo así, la tendencia legal es imponerle la pena mínima. Entonces, supongamos que son 6 años. Entonces, se le acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y el poder en turno dura 2 sexenios, son 12 años. Entonces, cuando se acaba el sexenio y los absuelven de delincuencia organizada, que es realmente el delito que los tenían aprisionados, lo que sucede es que ipso facto, en automático salen de la cárcel. ¿Pero por qué salen de la cárcel? Pues porque ya cumplieron su pena del delito de lavado de dinero por el que ya fueron sentenciados, ¿sí? Es decir, ya pasaron los 6 años de penalidad que le pusieron y de hecho estaba, ahora sí que pagando tiempo extra porque estaba en el proceso del delito de delincuencia organizada. Entonces, la realidad es que efectivamente creo que cuando generalmente se acusa a una persona de lavado de dinero, generalmente inclusive llega a sentencia, ¿no? Entonces vemos que salen no porque los hayan absuelto del delito de lavado de dinero, sino porque ya cumplieron su penalidad durante el tiempo que duró el procedimiento. Entonces, esta es la razón por la cual la autoridad lo que hace es acusar por lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Y por qué salen por delincuencia organizada? Porque la realidad es que es un delito sumamente complicado de acreditar. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, la autoridad no logra acreditar que efectivamente hay una organización que tiene la intención de cometer el delito de lavado de dinero. Y solo acreditan que existe el delito de lavado de dinero, se impone la pena cercana a la mínima y la persona sale de prisión, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede y ese es el tipo de acusaciones que vemos, ¿no? Ahora, ¿cómo da la autoridad con, ahora sí vamos a poner con los lavadores de dinero, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años, e insisto, van a verlo en otras ponencias con expertos que saben más que su servidor del tema, ha venido una regulación bancaria y una regulación financiera que viene a poner más candados, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la ley antilavado. Esta ley antilavado, que cuando salió, pues todo el mundo estaba asustadísimo, ¿no? Es que si yo pago en efectivo me van a meter a la cárcel, es que si yo traigo efectivo me van a meter a la cárcel. No. ¿Qué sucede con esta ley? Es una ley de control. ¿Y por qué es una ley de control? Porque lo que te pide es que ciertas actividades que se consideran vulnerables, y se consideran vulnerables porque tradicionalmente se utilizan para lavar dinero, precisamente, le piden al comerciante, al notario público, al banco, a la institución financiera que dé avisos, ¿sí? Entonces, oye, está viniendo una persona que a quererme pagar en efectivo esto, ¿no? Te aviso. Oye, está viendo una persona que está haciendo esta transacción que me resulta medio irregular, te aviso. Yo, banco, no soy quien para decir si está cometiendo un delito o no, pero sí te aviso, autoridad. Eso como número uno. Y número dos, también la autoridad lo que ha venido haciendo es mediante tecnologías, algoritmos, etcétera, etcétera, y esta unidad de inteligencia financiera que ahora se ha vuelto muy famosa por el protagonismo que ha tomado precisamente por esto, tienen detectado en lo que le llamamos nosotros paraísos fiscales, ¿sí? ¿Y qué son los paraísos fiscales? Miren, voy a leer lo que dice, que es un paraíso fiscal, lo define el artículo 176 del impuesto sobre la renta, ¿sí? En el tercer párrafo dice, para los efectos de esta ley se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, ese es el nombre técnico de un paraíso fiscal, es un régimen, perdón, fiscal preferente,
los que no están grabados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75% de lo que causarían en México. Entonces, ¿qué sucede? Tú te vas, vamos a poner que aquí tenemos un impuesto sobre la renta entre el veintitantos y treinta y tantos por ciento, dependiendo, hay unas reglas contables en las cuales no soy experto, entonces no me quiero manifestar o equivocar al respecto. Y dices, oye, ¿sabes qué? Son 100 pesos, gané 100 pesos, luego entonces tengo que pagar 30, vamos a poner, me quedan 70. Pero ¿qué sucede? Si yo mando esos 100 pesos para ahorrarme el impuesto a un país que en lugar de pagar 30 pesos, pagaría menos del 75% de esos 30 pesos, estamos hablando a lo mejor de 8 pesos, se considera que lo estás mandando a un paraíso fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Esos depósitos lo que generan son alertas, vamos a decirlo así, focos rojos en la unidad de inteligencia financiera, y esos focos rojos después empiezan a estudiar, es decir, le empiezan a rascar para atrás. Y ahí es como muchas veces han dado con decir, oye, ¿sabes qué? Está este depósito, vamos a poner de 100 millones de pesos a Andorra, ¿no? Es un paraíso fiscal. O a las islas Turca en Caicos. Y de ahí le buscan para atrás. Oye, ¿ese depósito de dónde vino? No, pues vino de un banco de Canadá. ¿Y ese depósito de dónde vino? No, pues vino de un banco europeo. ¿Y ese depósito de dónde vino? No, pues vino de un banco argentino. ¿Y ese depósito de dónde vino? De un banco mexicano, ¿sí? Y ese banco mexicano, ¿de quién es la cuenta? No, pues de una empresa. ¿Y esa de dónde vino? De acá, de acá, de acá. Y luego dan con una contratación de gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que mediante ese foco rojo empiezan a seguir el caminito del dinero como veíamos y dan con una operación que suena sospechosa, se generan las denuncias, las investigaciones, y lo que resulta que pues el gobierno no tiene domicilio, es decir, no hay un domicilio físico, o que vas al domicilio físico y es una oficinita de 3x3. Y sucede que se trata de lo que también llamamos empresas fantasma, ¿sí? Esto es una regulación relativamente nueva que también se incluyó en el Código Fiscal de la Federación, precisamente para combatir a lo que comúnmente se le llama como empresas factureras o empresas fantasma, y que son estas empresas que realmente son de cascarón y que están hechas para justificar un supuesto gasto aparente, y ese supuesto gasto aparente se utiliza para dos cosas. Uno, es para no pagar impuestos, ¿sí? Para deducir la base gravable y no pagar impuestos. Pero número dos, precisamente para lavar dinero, ¿sí? Entonces es ahí cuando se construye la acusación, salta el foco rojo, oye, depósito en Turca en Caicos, seguimos el caminito del dinero, pam, 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 llega a México, ese caminito hacia atrás, llega tal, y llega a un gobierno específico. Y luego dices, oye, ¿quién hizo esa contratación? Entonces ya ven los contratos y luego después a veces se logra obtener la conexión entre el dinero y el funcionario que es digamos, el que incurrió en el acto de corrupción y que es el que se está viendo beneficiado, ¿no? Entonces, así es como generalmente se detecta el lavado de dinero y también insisto, estas nuevas regulaciones que han venido surgiendo, como la ley antilavado, que es una ley precisamente para estar detectando en base a esos informes que le están mandando a la autoridad si hay una operación irregular que debe investigarse, ¿no? Entonces, digamos que esas son las dos fuentes de información más comunes que tiene la autoridad, los informes de todas estas actividades vulnerables que establece la ley antilavado y los focos rojos que pueda detectar la unidad de inteligencia financiera. Ahora, ¿qué sucede? Porque antes era muy difícil seguirle el caminito del dinero. Número uno, como ya lo dije, había mucho circulante de efectivo. Ahorita cada vez hay más y cada vez las operaciones son más del índole de transacciones bancarias. Entonces, eso era un problema para la autoridad, porque como decíamos, el efectivo corta el caminito del dinero y le impide seguirlo. Y número dos, la tecnología que ha avanzado ya le permite a la autoridad, a la unidad de inteligencia financiera en específico, tener información en tiempo real de las
de los movimientos o las transacciones bancarias. Y además de ello, hay una serie de tratados internacionales, que ahorita se me va el nombre, hay un tratado internacional específico en el que están el 90% de los países de este planeta, mediante el cual se comprometen a compartir la información financiera en tiempo real, en aras de que precisamente de buscar prevenir el delito de lavado de dinero. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede? Como el delito de lavado de dinero ya no es solo nacional, se vuelve internacional, entonces el gobierno mexicano le puede pedir, oye, tú que en Caicos estoy viendo este depósito, échame la información. Ah, pues ahí te va, ¿no? Échame la información de Inglaterra, échame la información Canadá, échame la información Estados Unidos, échame la información Argentina, ¿sí? Entonces, es muy fácil para la autoridad desde el punto de vista de la trazabilidad del dinero hoy en día dar con ese caminito hacia atrás que le permita formular una acusación de a de veras, no con pruebas bien sustentadas, en contra del delincuente inicial y de todos aquellos que intervinieron en este caminito del lavado del dinero, ¿no? Algunos ejemplos, déjenme ver por aquí, tengo una listita de ejemplo de algunos países que están en paraísos fiscales. Por ejemplo, está Libia, Costa de Marfil, también Barbados, Albania, Camboya, Islas Caimán, Ghana, Jamaica, Marruecos, Nicaragua, Pakistán. Son países que generalmente tienen sistemas de gobierno también poco cooperantes con el resto de los países más desarrollados, por ponerlo así. Y curiosamente, que a lo mejor no muchos lo piensan, pero México está dentro de esos países desarrollados, ¿no? No estamos en esta otra lista negra que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la cual tiene a estos paraísos fiscales y además de ello también tiene organizaciones identificadas, ahora sí, organizaciones identificadas como que se dedican a la delincuencia o que están en el área del terrorismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le haces un depósito a alguien que está relacionado con Al Qaeda, por poner un ejemplo, que aquí está en la lista, pues evidentemente va a venir una investigación hacia atrás, ¿no? Y muy probablemente ese dinero provenga también de una operación ilícita. Y también tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores este concepto que legalmente no es establecido, pero ellos le llaman países no cooperantes y los define como las jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo y con deficiencias considerables en sus regímenes de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un país que su gobierno es endeble, que su legislación es endeble, que sus instituciones son endebles y que no cooperan, ¿sí? Con el resto de los países, a ese gobierno o a ese país se le conoce con este concepto que estamos viendo, que es el de países no cooperantes, ¿sí? Ese país no cooperante, aunque a lo mejor pudiera no estar en el rango de un paraíso fiscal, también es un poco rojo, ¿sí? Entonces, todas las operaciones de cierta cuantía, evidentemente, la ley no establece una cuantía específica, pero las operaciones cuantiosas que vayan a paraísos fiscales, a países no cooperantes o a instituciones relacionadas con el terrorismo, evidentemente van a desatar un foco rojo que va a generar una investigación y que probablemente termine en una acusación por lavado de dinero, ¿no? Ahora, como platicábamos, generalmente en esta trazabilidad del dinero intervienen lo que le llamamos empresas fantasmas, ¿sí? ¿Qué conoce la ley, el Código Fiscal como una empresa fantasma? Una empresa que no cuenta con los activos, con la infraestructura, o vamos a decirlo así, con el bagaje material necesario para operar lo que dice que opera, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si aquí viene a mi oficina el SAT y dice, oye, te voy a revisar porque facturaste X cantidad de honorarios y quiero ver si eres una empresa fantasma o eres una empresa real. Pues, ¿qué sucede? Pues se va a encontrar una oficina de abogados.
un membrete afuera que dice mi apellido, una recepción con una recepcionista, una sala de juntas, expedientes, computadoras, empleados, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la autoridad? Pues es una empresa real, no es una empresa fantasma, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que de repente van, te voy a revisar y el lugar está cerrado, se asoman y pues resulta que es un cuadrito de 2x2 que no tiene escritorio, no tiene computadora, no hay nadie, ¿sí? Casi casi está empolvado, ¿sí? Y resulta que esa empresa con ese domicilio está factura y factura en millones. Entonces, pues no me hace lógica, ¿sí? A pesar de que tiene un domicilio físico, ese domicilio no tiene los activos, el personal o la materialidad suficiente para prestar los servicios que dice que presta o para vender lo que dice que vende, ¿no? Entonces, ahí la recomendación que nosotros damos muchas veces, porque, ojo, también hay entes económicos, y con entes me refiero tanto a personas físicas como morales, que hacen transacciones importantes, pero que no necesariamente necesitan de un lugar físico muy vasto, ¿sí? Lo que nosotros sí recomendamos es, aunque tengas un lugar chiquito, ponle en el buen sentido, o sea, no es con un afán de engañar a la autoridad, sino con el afán de sí vestir a la empresa de la materialidad que necesita. Y les pongo un ejemplo, yo tengo un cliente que es broker y lo único que hace es ser el tercero entre grandes distribuidores y pequeños distribuidores, ¿sí? Entonces, él como tal, la realidad es que no necesita un espacio físico con una serie de empleados, con una serie de cuestiones materiales que la autoridad puede decir, oye, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, aquí hay una empresa de brokeraje para la compra y venta de mayoristas a minoristas. Entonces, la autoridad, si lo revisara, pues a lo mejor podría pensar, ¿sabes qué? Pues esta es una empresa facturera o es una empresa fantasma. Entonces, la recomendación que se da, oye, sí, aunque no lo requieras como tal para tu actividad, dado que eres un ente económico lícito que presta en la realidad un servicio o vende X o Z, vístelo un poquito para que la autoridad no llegue a una conclusión errónea. Es decir, que no te llegue a clasificar como una empresa fantasma cuando realmente no lo eres, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación en el tema de la materialidad del domicilio fiscal para que la autoridad no nos catalogue como empresas fantasmas cuando realmente no lo somos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? También ya hablamos un poquito de este lavado de dinero cuando está dentro del sistema financiero, ¿sí? Y entonces, como les decía, los típicos casos pues son los gobiernos cuyos recursos tienen en el sistema financiero y que a partir de ahí, en actos de corrupción, se genera un recurso de procedencia ilícita y después se trata de limpiar para darle apariencia de realidad, ¿no? Pero también están los delitos cuyo recurso que originó el primer delito es en efectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ese efectivo, ¿cómo lo limpio? ¿Cómo lo lavo? ¿Sí? Entonces, el caminito ahí se realiza el primer delito, vamos a decir, narcotráfico, que genera grandes cantidades de dinero efectivo. Se obtiene el recurso, que es el ilícito, ¿sí? Y después viene el mecanismo de ocultamiento, ¿sí? Estos mecanismos de ocultamiento, generalmente, y aquí está como el detalle, vamos a ponerlo así, como tip, generalmente estos mecanismos de ocultamiento tienen que ver con actividades económicas que, vamos a decirlo, que permiten la recepción de grandes cantidades en efectivos y sean fiscalizadas, ¿sí? Ejemplo, la construcción se utiliza mucho para lavar dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que se pagan en efectivo respecto de las obras que no requieren fiscalización y que para la autoridad no es ilegal que no se fiscalice. Lo reportas, efectivamente lo reportas. Y de hecho, precisamente lo tienes que reportar para decir, sabes que esto lo pagué en efectivo y ese dinero que realmente viene de procedencia ilícita lo puedas posteriormente lavar, ¿sí? Otro ejemplo, que en el gobierno de Enrique Peña Nieto
fue muy sonado y muy criticado el tema de que ya no iban a ser deducibles los gastos, los llamados gastos de representación, que son restaurantes, comidas, viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, más allá de que la autoridad lo que quería era aumentar su base de recaudación, trajo un efecto colateral, que de hecho cuando salió la reforma yo lo dije a voces, ahora sí que a todo mundo, van a ver cómo van a proliferar los restaurantes grandotes, vacíos, sin comensales, y que tú dices, bueno, ¿y ese elefante blanco qué sentido tiene? Pues está lavando dinero. ¿Por qué? Porque tú en el momento en que no lo haces deducible un gasto de representación de una cuenta de un restaurante, pues ¿qué sucede? Pues nadie pide factura. Y si no pides factura, la gente paga en efectivo. Y si pagas en efectivo, tú como restaurante puedes decir, pues yo vendí 5 millones al mes, ¿sí? Cuando realmente el restaurante está vacío y no vendes un solo peso. Entonces, pero la autoridad no te va a cuestionar porque tú estás recibiendo en efectivo y es perfectamente legal que lo hagas y lo recibas en efectivo. Y pues sí, la realidad cuál fue, empiezan a proliferar los restaurantes. Nosotros aquí que estamos en Guadalajara, no me dejarán mentir, a cada rato pasas por un restaurante gigantesco que aparte remodelan cada 2 años, ¿no? Dices, oye, no entiendo cómo este restaurante gigantesco sin gente sobrevive y aparte lo están remodel y remodel y remodel y remodel, ¿no? ¿Por qué? Pues ahí vuelves a la verdad, ¿no? Oye, ¿cuánto costó la obra de remodelación? 10 millones de pesos y estoy lavando 5 más 10 cada 2 años, ¿no? 5 mensuales. Entonces ya estás hablando de una cantidad de 60 millones o 70 millones de pesos al año, ¿no? Y eso multiplícalo por 30 restaurantes, entonces ya estás hablando de una cantidad fuerte de dinero que se está lavando ahora sí que día con día, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Qué hace el restaurante? Oye, reporto, gané 5 millones de pesos en efectivo. Entonces yo ya lo reporté a Hacienda y voy a pagar impuestos sobre eso, ¿sí? Entonces ahora sí esos 5 millones de pesos voy y los meto al sistema financiero. Los deposito. Oye, mi cuenta del restaurante Cafetería SADCB, ¿sí? Que tengo en Banorte o en el banco que sea, voy y le digo, oye, voy a meter 5 millones de pesos en efectivo. Ya los reporté a Hacienda, no pasa nada. ¿Ah? Ya los reportaste, perfecto, mételos. Entonces, los metes y a partir de ese momento, ya las transacciones que se hagan sobre esos 5 millones de pesos se presumen lícitas. Y ahí es cuando tenemos el mecanismo de lavar dinero, ¿cómo se llama? Cuando se trata de efectivo. Entonces, por eso tradicionalmente los negocios con los que se lavaba dinero y que fueron los que fueron catalogados, ahorita vamos a darle una lectura para ver algunos ejemplos, como actividades vulnerables, eran aquellos con los cuales se reciben grandes cantidades de efectivo. ¿Por qué? Porque esas grandes cantidades de efectivo se reportan como ganadas lícitamente. La ley permite que ese tipo de actividad reciba dinero en efectivo, se va y se deposita al sistema financiero y a partir de ahí las transacciones se presumen lícitas. Entonces ya con ese dinero del sistema financiero, ahora sí, ¿qué se hace? Pues se compra un terreno, se compra una casa, se compra un carro, se compra un etc, 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 etc. Porque como decíamos al inicio, pues también los delincuentes no dejan de ser personas de carne y hueso que heredan, ¿no? Sus hijos van a las escuelas, vacacionan, viven en algún lugar físico, ¿sí? Y entonces, ¿qué quieren? Que ese lugar físico en el que viven no se presuma que fue adquirido con recurso de la actividad ilícita a la que se dedica el delincuente, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que obtener el recurso de la actividad ilícita en efectivo, viene el mecanismo de ocultamiento, que generalmente, como lo decimos, está legitimado para recibir grandes cantidades en efectivo, se reporta a la autoridad, oye, estoy ganando esto como una actividad aparentemente lícita, se pagan impuestos, se ingresa al sistema financiero y después del sistema financiero es cuando ya vienen los procesos de adquisición de patrimonio, ¿no? Y ahí es donde se cierra este círculo de lavado de dinero, ¿no? Y también, pues, los que viven aquí en Guadalajara no me dejarán mentir cuántos edificios de departamentos hay solos, ¿no? Que tú dices, oye, ¿este edificio qué sentido tiene, no? O sea, es nuevo y ya se vendió todo, ¿no? Dicen, pero no hay nadie, ¿no? Nadie vive ahí, qué raro.
Entonces, vamos, son mecanismos que han venido, y creo, al menos a mí me lo parece, que son evidentes a la luz de todo, que son esquemas de lavado de dinero. Claro, no todos, no digo que todos los restaurantes sean lavadores de dinero, ni todas las constructoras son lavadores de dinero, porque vemos efectivamente restaurantes con sus comensales que efectivamente dan el servicio y vemos edificios de departamentos que se construyen, se venden y la gente vive ahí, ¿no? Pero son mecanismos que generalmente se están viniendo utilizando precisamente porque la ley les permite o gastar en efectivo o recibir el ingreso en efectivo, y entonces a partir de eso, pues es que, que se utiliza como un mecanismo para lavar dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades? La ley antilavado, vamos a ver en la ley antilavado qué nos dice sobre las actividades que se le conoce como actividades vulnerables. El artículo 17 dice, para efectos de esta ley se entenderá actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación, o sea, es de estos informes, o sea, es decir, la autoridad dice, aquí le vamos a poner ojo, en términos del artículo siguiente, las que a continuación se listan, las vinculadas a la práctica con juegos de apuesta, ¿sí? ¿Cómo lavo dinero con una casa de apuestas? Pues yo soy un gran apostador y llevo 5 millones de pesos a apostar en efectivo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Los pierdo, la casa gana, la casa siempre gana, no va a ser algo raro, y la casa de apuestas va a decir, oye, me gané 5 millones de pesos que me pagaron en efectivo, ¿sí? Te pago mis impuestos, bla, 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 y los meto al sistema financiero y luego lavo el dinero, ¿sí? Luego entonces, ya la propia ley, después de identificar una serie de patrones de conducta de las actividades vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, pues dice, esa es una actividad vulnerable, hay que ponerle ojo. La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar. ¿Qué más? La emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio, de crédito, de tarjetas prepagadas. Aquí hay un tema que tiene que ver específicamente con los temas fintech que ahora se están poniendo en boga estas tarjetas que ya la ley ha permitido que instituciones que no sean precisamente un banco como Bancomer, Banamex, que son los que generalmente estamos acostumbrados a ver, puedan ser portadores de dinero en efectivo, ¿no? Entonces, estos esquemas también se usan para eso. Vimos en su momento también para temas de campañas políticas que se empezaron a regalar tarjetas prepagadas con 500 pesos, una cosa así traían. Pero vamos, ¿de dónde vino ese dinero, no? Esas tarjetas a lo mejor le pudieron cada una 500 pesitos en efectivo. Estás hablando de millones de tarjetas, pues estás hablando de muchos millones de pesos que se lavaron mediante las tarjetas prepagadas, ¿no? Los cheques de viajeros, ¿sí? Operaciones de mutuo de garantía, otorgamiento de préstamos y créditos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Aquí el mecanismo, a ver, déjenme ver cómo me explico. El mecanismo es, yo te presto dinero, ¿sí? Financiero, yo te presto 100 pesos y tú me devuelves ese préstamo en pagos de 5 en efectivo. Entonces, ¿qué sucede? Yo te estoy dando un dinero a ti, lícito, que está en el sistema financiero, y tú me lo estás pagando en efectivo, y así es como yo estoy agarrando ese dinero que viene de procedencia ilícita y lo estoy lavando, ¿sí? Entonces, por eso la ley también antilavado le pone ojo y dice, oye, los préstamos hay que ponerle ahí especial atención, ¿no? La comercialización e intermediación habitual o profesional de metales preciosos, los joyeros. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que hay mucho dinero que cabe en un diamantito, ¿no? Entonces este diamantito, si yo voy y lo compro en efectivo, oye, me costó 500,000 pesos el diamante. Y después el joyero se lo recibe en efectivo y después el joyero va y más bien la persona que recibió el diamante ya va y lo vende en otros 500,000 pesos, pero esa otra persona le paga con dinero financiero. Entonces, yo dejé allá mis 500,000 pesos que vienen de procedencia ilícita y estoy recibiendo, por el otro lado, dinero financiero y limpio. Entonces, por eso el tema de la joyería, los metales preciosos,
también son objeto de revisión por parte de la autoridad para efectos de la ley antilavado, ¿no? La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte. ¿Por qué las obras de arte? Porque ¿cuánto vale una obra? Ahora sí que si tú comparas materialmente la obra de un artista desconocido, que a lo mejor te cuesta 5,000 pesos, y un Picasso que a lo mejor te cuesta 5 millones de dólares, pues materialmente no hay una diferencia en cuánto costó hacerla. Sin embargo, hay un precio que tiene que ver con la trayectoria del artista y con una serie de cuestiones intangibles, ¿no? Entonces, la gente puede decir, oye, pues este cuadro para mí vale 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, otra vez, yo lo compro en efectivo en 10 millones de pesos, me dan mi cuadro, después yo lo vendo y me pagan mis 10 millones con dinero financiero, con dinero limpio. Entonces, ahí es donde lavo mediante una transacción y que aparentemente o le dan apariencia de que no están ligadas entre sí. Pero ¿qué sucede? Pues que al que tú le vendiste generalmente es a través de un testaferro o de un tercero, es el que te paga, ¿sí? Y ahí obtuviste este ingreso aparentemente lícito, pero realmente viene de un procedimiento de lavado de dinero, ¿no? Prestación habitual o profesional de servicios de traslado, custodia de dinero o valores, pues hay que cuidar precisamente porque no puedes, o lo que se busca es que no andes trasladando grandes cantidades de efectivo si no estás dando avisos, si no estás facultado con ciertos permisos que te requiere la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Compraventas de inmuebles y cesión de derechos, porque antes era muy común que el dinero se lavaba mediante la compra de inmuebles. Otra vez, hay un producto del narcotráfico, vamos a ponerlo así, 20 millones de pesos en efectivo, yo compro un terreno 20 millones de pesos en efectivo y después lo vendo y me pagan con dinero bancario. Entonces ya lavé mis 20 millones a través de la compra-venta de inmuebles. Por eso ahora está limitado hasta cierto dinero en efectivo. Y además, si quieres pagarlo, podrías hacerlo, pero la autoridad va a dar aviso. No es que sea ilegal el pago en efectivo de los inmuebles, lo que sí por política, vamos a ponerlo así, profesional, los notarios no hacen esas operaciones. Es decir, aun cuando no sea ilegal, desde el punto de vista, bueno, sí es ilegal, pero lo que es que no se anula la operación por el pago en efectivo, lo que sí sucede es que el notario va a dar aviso. Entonces, lo que hace el notario para quitarse problemas, no celebran las operaciones que se trate de inmuebles en efectivo, salvo por el monto que está permitido por la ley, ¿no? ¿Qué más? Manejo de cuentas bancarias, de ahorro de valores, pues lo mismo, ¿no? La autoridad bancaria, por eso, tiene lo que le llamamos perfiles de clientes, ¿no? Hay una vasta regulación bancaria al respecto. No soy experto en el tema, algo conozco precisamente porque nos ha tocado por la experiencia profesional ver estos temas, pero lo que hacen los bancos es que te hacen una descripción de tu perfil. Ejemplo, si tú dices, oye, yo soy carpintero, vamos a poner un ejemplo y no es denostar a nadie, ¿no? Pero dices, ¿sabes qué? Tengo un ingreso de 1 millón de pesos mensuales y dices, ah, caray, pues como carpintero está raro el perfil, ¿no? Entonces ahí es cuando se empiezan los bancos a identificar el tema de operaciones irregulares. O yo digo, yo soy abogado, mi ingreso es aproximadamente de tanto, y de repente hay una operación que rompe con el perfil transaccional y decir, oye, este hombre depositaba 100 pesos mensuales aproximadamente y de repente depositó 1 millón. Eso es un foco rojo. Entonces la autoridad bancaria informa a la UIF y eso pudiera generar una investigación, ¿no? Joaquín, perdóname que te interrumpa, nada más para comentarte, nos quedan como unos 5 minutitos por si gustamos ir cerrando el tema y a lo mejor nos da oportunidad de contestar una preguntita que nos pusieron por aquí. Ah, perfecto. A ver, bueno, entonces, cierro el tema de lavado de dinero. Estas son las actividades vulnerables que tiene la autoridad como foco rojo. Creo que ya tocamos todos los temas, pero me gustaría tocar por último, porque aquí se me fue un poquito el tiempo con el tema del lavado de dinero, un delito específico que ahorita está como de moda y en boga aquí en nuestro estado de Jalisco, que son los fraudes por supuestas inversiones, ¿sí? Y de que entran de estos delitos de cuello blanco o delitos financieros. Y aquí lo que les quiero dejar como tip es que la ley de instituciones de crédito prohíbe, pero está prohibido recibir dinero del público en general y ofrecerle un rendimiento.
¿sí? Eso está prohibido por la ley. Entonces, quien te diga, tú me das 100 pesos y yo te voy a dar un rendimiento de 3, 5, 8% mensual, está haciendo una actividad ilegal por sí misma. Y eso lo que ha venido generando es una serie de fraudes que, bueno, pues ha habido, yo creo que en el último año, 5 mediáticos que se han hecho masivos y que lamentablemente pues mucha gente pierde su patrimonio ahí. Entonces, para tú recibir dinero del público en general y dar un rendimiento, necesitas autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? Entonces, si alguien te ofrece eso, tip, enséñame tu permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no lo van a tener. ¿Por qué? Porque ¿quién lo tiene? Los bancos, ¿sí? Y como no eres banco, no lo tienes. Entonces, no se dejen engañar por ahí, ¿sí? Además, hay una lógica básica que yo tengo, que es, si se supone que con tu dinero invierten y ganan dinero y de ahí te pagan un rendimiento, no hace lógica que te ofrezcan un rendimiento fijo cuando la inversión es variable, ¿sí? Es decir, tú estás invirtiendo en una actividad económica, en inmuebles, en no sé qué, en acciones, y eso tiene un pico de ingreso o de rendimiento. Entonces, ¿cómo es? Si acá está variando, a ti te lo ofrecen fijo. No hace sentido, ¿sí? Haría sentido de lo que yo gane acá, entonces te pago rendimiento acá, ¿sí? Luego entonces ahí es cuando cae o se evidencia el engaño y se evidencia el fraude. Decir, número uno, no tengo permiso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para pedirte dinero y le ofrecerte un rendimiento. Y número dos, te estoy ofreciendo un rendimiento físico cuando por el otro lado te estoy diciendo que me dedico a cosas que generan un rendimiento variable, ¿no? Entonces, pues sí, para cerrar la plática con este tip, no caigan en eso. Se ha venido popularizando, ahora todo el mundo se quiere dedicar a eso. ¿Por qué? Porque es una forma, ahora sí que robar en despoblado, y pues lamentablemente mucha gente ha perdido su patrimonio y sus ahorros en este tipo de fraudes, ¿no? Y quizá con eso me quedaría, Dan. Claro que sí, Joaquín, y tienes toda la razón. De verdad, muchas gracias por darnos todo este panorama, este contexto de lo que tenemos que poner atención también para no caer en actividades ilícitas. Ahora sí que sin querer, ¿verdad? Tenemos una pregunta por aquí, nada más brevemente para contestarle a Moisés Beltrán. ¿Considera las criptomonedas como un medio para lavar dinero, aún considerando que la mayoría de ellas se pueden rastrear las operaciones de las billeteras? Sí, y de hecho se está usando porque precisamente estas casas de blockchain, creo que es el nombre correcto, pues también reciben dinero en efectivo, la convierten a criptomoneda, hacen una serie de transacciones y después esa criptomoneda se puede cambiar otra vez por dinero ya bancarizado, que se considera a partir de ahí lícito. Entonces ya también por eso está habiendo mucha regulación y seguramente, insisto, con otros exponentes que son más especialistas en el tema lo van a ver cuál es el tipo de regulación que están poniendo foco rojo en las criptomonedas precisamente por esta situación. Muy bien, Joaquín. Pues muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos. Gracias a toda la gente también que estuvo conectada con nosotros durante esta ponencia y quizás por ahí alguno o dos que nos están siguiendo desde las 9:30 de la mañana que comenzamos con este primer día FinTech 2023. Recuerden que a lo largo de esta semana seguirá habiendo muchas conferencias de hoy 24 hasta el 31 de agosto. Se los recuerdo y se los repito. Pueden consultar en la página web las ponencias de los próximos días y se pueden registrar de ese lado. Joaquín, te agradezco mucho en nombre de todo Día FinTech por tu tiempo, por esta información que nos acabas de proporcionar. Pues te deseo lo mejor y si nos quieres compartir a lo mejor redes sociales quizás de tu empresa para que podamos seguirte por ahí. Sí, muchas gracias, Dani. Primero, a ti y a todos los que nos están siguiendo la plática y síganle en el Día FinTech, está buenazo. Shaman McGregor es con un X, X-A-M-A-N, y McGregor es M-C Gregor. Ahí van a encontrar Shaman McGregor LP en Instagram y en Facebook Shaman McGregor también. Por ahí nos pueden seguir, ahí estamos sacando también contenido de este tipo precisamente para tratar pues de generar conciencia y de algún poquito de educación, vamos a ponerlo así, jurídica, pero respecto a estos temas para, como dices tú, no incurrir accidentalmente en algún delito y para prevenir no ser víctimas de algún delito financiero, ¿no?
Así es, cuidarnos mucho, pero solo podemos hacerlo si estamos bien informados. Así que muchas gracias, Joaquín. Hombre, gracias a ti, Dani. Que Gracias a tengas un todos. excelente día y a todos ustedes también. Y bueno, pues continuamos el día de mañana con más conferencias, información de valor aquí en Día FinTech 2023. Muchas gracias también a Robbie también, pues por generar este espacio para que más personas podamos aprender sobre este tema que es tan importante. Muchas gracias a todos. Gracias, Robbie. Gracias, Dani. Bye. Hasta Gracias, luego. Joaquín. Bye.